Hola, soy Joana Tineo y esto es Amor Ti, un espacio para que aprendas a escucharte, a valorarte y amarte cada día. Aquí compartimos historias, reflexiones y herramientas para que tu corazón y tu mente encuentren calma y libertad. Quédate conmigo y descubre cómo despertar tu amor propio hoy. Hay personas que levantan la voz para ser escuchadas. Otras guardan silencio esperando que alguien las entienda. Y después están esas personas que llegan con tanta calma que sin darse cuenta cambian una vida entera. Hace unos días me encontré con una historia muy antigua. No estaba buscando respuestas. De hecho, ni siquiera recordaba que existía. La leí en menos de un minuto y pensé que ahí terminaría todo. Pero no. Hay historias que hacen algo extraño. No se quedan en la memoria. Se quedan caminando contigo mientras preparas un café, mientras conduces, mientras intentas dormir. Y sin darte cuenta, empiezan a mirar tu vida desde un lugar completamente distinto. Eso fue exactamente lo que me pasó. La historia hablaba del viento y del sol, dos fuerzas completamente diferentes, dos maneras de intentar conseguir lo mismo. Y mientras la leía, dejé de imaginar el cielo. Empecé a imaginar personas. ¿Por qué? Si somos honestos, todos hemos sido alguna vez el viento. Y todos también hemos necesitado encontrarnos con un poco de sol. La historia dice que el viento y el sol discutían cuál de los dos era más poderoso. Entonces apareció un viajero con un abrigo. Decidieron que ganaría quien lograra que el hombre se quitara ese abrigo. El viento comenzó primero. Sopló con todas sus fuerzas. Cada ráfaga era más intensa que la anterior. Pero ocurrió algo curioso. Mientras más fuerte soplaba, más fuerte el viajero abrazaba su abrigo. Después llegó el turno del sol. No gritó, no empujó, no peleó. Simplemente apareció. Poco a poco el calor comenzó a sentirse. Y sin que nadie lo obligara, el viajero decidió quitarse el abrigo por voluntad propia. Cuando terminé de leerla, no pensé en el viento ni en el sol. Pensé en todas las veces que creemos que el cambio necesita fuerza. Y quizás ahí comienza nuestro mayor error. Aquí no voy a decirte qué significa la historia. Prefiero que caminemos juntos por ella, porque sospecho que en algún momento de esta conversación dejará de hablar del viajero y empezará a hablar de nosotros. Hay algo que me llama mucho la atención de esta historia. El viajero nunca pelea con el viento. No le grita, no le dice que deje de soplar, no intenta demostrar que es más fuerte. Simplemente se aferra más a su abrigo. Y creo que nosotros hacemos exactamente lo mismo. No siempre llevamos un abrigo de tela. A veces llevamos un abrigo hecho de orgullo, de miedo, de desconfianza, de heridas que nadie ve. Y cuando alguien intenta arrancárnoslo a la fuerza, lo abrazamos todavía más. No porque queremos vivir con él, sino porque sentimos que es lo único que nos protege. Piensa en un niño al que le dicen, no llores. Tal vez deja de llorar, pero eso no significa que dejó de sentir.
solo aprendió a esconderlo. Ahora piensa en una pareja que discute. Uno quiere que el otro entienda su punto de vista. Sube el tono de voz, insiste, repite, argumenta, y mientras más intenta convencer, más silencio encuentra del otro lado. No porque la otra persona no escuche, sino porque ya empezó a levantar un muro. Hay conversaciones que dejan de ser conversaciones mucho antes de que termine la primera frase. Me pregunto, ¿cuántas veces confundimos intensidad con influencia? Creemos que para cambiar algo hay que empujar, que para educar hay que imponer, que para amar hay que insistir, que para demostrar interés hay que perseguir. Y quizás por eso terminamos agotados, porque vivimos intentando mover puertas que solo se abren desde adentro. Hay una imagen que no deja de venir a mi cabeza. Imagina que sostienes un puñado de arena en la mano. Si aprietas el puño con todas tus fuerzas, la arena empieza a escaparse entre tus dedos. Pero si le abres la mano con cuidado, la arena permanece ahí. ¡Qué curioso! Hay cosas que solo permanecen cuando dejamos de intentar controlarlas. No sé quién necesita escuchar esto hoy, pero hay personas que no cambiaron porque les hablaron más fuertes. Cambiaron porque un día alguien las hizo sentirse seguras. Hay una enorme diferencia entre convencer a alguien y tocar su corazón. Tal vez por eso nunca olvidamos a ciertas personas. No porque nos hayan dado el mejor consejo, ni porque tuvieran siempre la respuesta correcta. La recordamos porque cuando estuvimos rotos, no intentaron arreglarnos. Se sentaron a nuestro lado y a veces esa compañía hizo mucho más que 1000 palabras. Y mientras pensaba en todo esto, me di cuenta de algo que me incomodó. Porque es muy fácil reconocer al viento en los demás. Muchísimo más difícil es descubrir que muchas veces el viento vive dentro de nosotros. Hay una escena que ocurre todos los días. Tal vez en una casa, tal vez en una oficina, tal vez dentro de un carro, mientras dos personas regresan en silencio. Una de ellas pregunta, ¿qué te pasa? La otra responde, nada. Y los dos saben que ese nada no significa nada. Significa cansancio, significa miedo, significa no sé cómo decirte lo que me está pasando. Entonces llega el viento. Pero habla. Es que nunca dices nada. Siempre haces lo mismo. No entiendo por qué eres así. Y lo único que ocurre es que el silencio se hace más grande. No porque falte amor, sino porque cuando una persona se siente expuesta, lo primero que hace no es abrirse, es protegerse. Hay personas que llevan años esperando que alguien las escuche. Y sin embargo, cuando por fin alguien les pregunta ¿cómo están?, responden que todo está bien. No porque quieran mentir, porque aprendieron que durante mucho tiempo decir la verdad no cambió nada. Qué duro es llegar a ese lugar, el lugar donde ya no esperas que te comprendan. Quizás por eso me gusta tanto esta historia, porque el sol no hizo un discurso, no prometió nada, no trató de ganar, simplemente
creó un ambiente donde el viajero ya no necesitaba esconderse bajo el abrigo. Y eso me hizo pensar que a veces el regalo más grande que podemos darle a alguien no es una solución. Es un lugar donde pueda bajar la guardia. Porque todos estamos peleando batallas que casi nadie alcanza a ver. Hay quien sonríe mientras carga una preocupación enorme. Hay quien hace reír a todo el mundo y cuando llega a su casa siente un vacío difícil de explicar. Hay quien parece fuerte porque nunca llora delante de nadie. Y tal vez esa fortaleza ha sido el abrigo que ha usado durante años para sobrevivir. Creo que todos necesitamos un lugar donde no tengamos que demostrar nada. Un lugar donde no haga falta parecer valientes todo el tiempo. Donde podamos decir, hoy no puedo. Y que la respuesta no sea un juicio, sino una silla al lado. Un café compartido. Una mano que no aprieta. Una presencia que no exige. Porque a veces eso es exactamente lo que cambia una vida. Y mientras preparaba este episodio, apareció una idea que me dejó en silencio. ¿Y si el viajero no se quitó el abrigo por el calor, sino porque por primera vez sintió que ya no lo necesitaba? Esa sola posibilidad cambia por completo la historia, porque entonces el episodio deja de hablar del viento y del sol y empieza a hablar de todas las corazas que nosotros seguimos usando, incluso cuando el peligro ya pasó. A veces pensamos que las personas cambian porque un día toman una decisión. Yo ya no estoy tan segura. Creo que muchas personas no cambian porque, en realidad, nunca se sintieron a salvo. Hay una diferencia enorme entre estar tranquilo y sentirse seguro. Puedes estar sentado en la sala de tu casa y sentir que el corazón pesa. Puedes estar rodeado de personas y sentir una soledad que no hace ruido. Puedes recibir mensajes, llamadas, abrazos y aún así vivir con la sensación de que nadie conoce de verdad lo que llevas por dentro. Tal vez por eso construimos abrigos, no para alejarnos del mundo, sino para sobrevivir a él. Hay un momento en la vida en el que dejamos de hacer cosas por gusto y empezamos a hacerlas por protección. Hay quien aprendió a reírse de sí mismo antes de que otros lo hicieran. Hay quien nunca vuelve a enamorarse igual después de una decepción. Hay quien pide perdón incluso cuando no hizo nada, solo porque le da miedo perder a las personas que ama. Y hay quien se volvió tan fuerte que ya no sabe cómo descansar. No nacimos así. Nos fuimos vistiendo de muchas capas sin darnos cuenta. Me gusta imaginar que ese viajero llevaba ese abrigo desde hacía mucho tiempo. Quizás ya estaba viejo, quizás pesaba, quizás hasta le incomodaba caminar, pero era suyo y uno termina encariñándose incluso con aquello que le hace daño cuando ha vivido demasiado tiempo con ello. Eso también nos pasa. Hay personas que llevan tantos años viviendo desde la desconfianza que ya creen que esa es su personalidad. Otros llevan tanto tiempo sintiéndose insuficientes que ya no distinguen la diferencia entre una opinión y una verdad.
y algunos cargan culpas tan antiguas que olvidaron cuándo empezaron a llevarlas. Qué curioso. Nos acostumbramos a cargar cosas muy pesadas y un día alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y respondemos, bien, no porque sea cierto, sino porque explicar el peso cansa más que seguir cargándolo. Mientras trabajaba en este episodio, pensé en algo muy sencillo. Nunca he visto a una persona correr una maratón llevando una maleta llena de piedras, porque sería imposible. Sin embargo, muchas veces queremos avanzar por la vida cargando recuerdos que ya terminaron, conversaciones que ya pasaron, culpas que ya cumplieron su tiempo y palabras que alguien dijo hace 10 o 20 años. Y aún así, nos preguntamos por qué estamos tan cansados. Tal vez no estamos cansados de caminar. Tal vez estamos cansados de todo lo que seguimos llevando encima. Y aquí es donde la historia del viento y el sol deja de ser una historia antigua. Porque ya no veo a un viajero. Empiezo a vernos a nosotros, a personas haciendo todo lo posible por seguir adelante, sonriendo cuando toca sonreír, cumpliendo con el trabajo, con la familia, con las responsabilidades, mientras por dentro todavía sostienen un abrigo que pesa mucho más de lo que los demás imaginan. Y aún así, siguen caminando. Y eso también merece ser reconocido, no porque debamos quedarnos ahí, sino porque a veces, antes de dar el siguiente paso, necesitamos que alguien nos mire con ternura y nos recuerde algo muy simple. Has cargado mucho durante demasiado tiempo. No es una debilidad admitirlo. Quizás sea el comienzo de caminar un poco más ligero. Hay algo de esta historia que me sigue inquietando. Nunca nos dicen cuánto tiempo estuvo soplando el viento. Quizás fueron unos minutos, quizás mucho más. Lo único que sabemos es que mientras más esfuerzo hacía, menos resultado conseguía. Y eso no ocurre solo en las historias, también ocurre en la vida. Hay personas que viven agotadas, no porque trabajen demasiado, sino porque intentan resolverlo todo desde la fuerza. La fuerza para demostrar, la fuerza para sostener, la fuerza para aparentar que todo está bajo control, como si descansar fuera un lujo, como si pedir ayuda fuera una derrota, como si detenerse significara quedarse atrás. Qué extraño es el ser humano. A veces seguimos empujando una puerta que ya sabemos que abre hacia el otro lado. No porque no entendamos cómo funciona, sino porque nos cuesta aceptar que hemos estado empujando en la dirección equivocada. Y aceptar eso duele un poco, porque significa reconocer que el cansancio no siempre viene del camino. A veces viene de la manera en que decidimos recorrerlo. Hay personas que llevan años intentando que alguien las quiera, no porque les falte amor, sino porque nunca dejaron de perseguir la aprobación de alguien que ya había decidido no dársela. Hay hijos que siguen esperando una palabra que quizás nunca llegue. Hay parejas que siguen luchando por conversaciones que terminaron hace mucho tiempo. Hay amistades que sobreviven por costumbre. Y hay sueños que permanecen guardados porque alguien hace muchos años
dijo una frase que todavía hace eco. Es increíble el poder que puede tener una sola frase cuando decidimos creerla. Recuerdo leer algo que nunca olvidé. Decía así: con los años descubrí que hay personas a las que nunca vas a convencer. Y cuando dejé de intentarlo, empecé a vivir. No recuerdo dónde la leí, pero esa frase se quedó conmigo porque habla de una libertad muy silenciosa. La libertad de dejar de gastar energía donde ya no hay espacio para crecer. Tal vez por eso el sol nunca compitió. Nunca intentó demostrar que era mejor. Simplemente fue él. Y hay una paz enorme en dejar de competir con todo el mundo. Con quien tiene más, con quien llegó antes, con quien parece hacerlo mejor, con quien opina diferente. Hay un momento en la vida en el que descubres que no todo merece una batalla. Y ese día empiezas a recuperar una parte de ti que habías olvidado. A veces pensamos que la paz llega cuando todo se resuelve. Yo creo que no. Creo que la paz aparece cuando dejamos de pelear guerras que ya no tienen sentido. Y esa decisión no siempre hace ruido. Muchas veces ocurre en silencio, como el instante en que alguien deja de esperar una llamada, que deja de justificar lo injustificable, deja de correr detrás de quien siempre camina en dirección contraria. No porque ya no le importe, sino porque por primera vez también empezó a importarse a sí mismo. Hay una parte de la historia que nadie cuenta. ¿Qué pasó después? ¿El viajero siguió caminando? ¿El viento siguió siendo viento? ¿El sol siguió siendo sol? La vida no se detuvo porque alguien se quitó un abrigo. Y eso me hizo pensar en algo que a veces olvidamos. Creemos que hay un día en el que todo cambia, como si existiera un antes y un después perfectamente marcados. Pero la mayoría de las veces, la vida cambia de una forma mucho más discreta. No hay música de fondo, no hay aplausos, no hay un anuncio diciendo: a partir de hoy, todo será diferente. Lo que hay es una decisión tan pequeña que casi pasa desapercibida. Un día alguien deja de contestar una discusión. Otro día decide dormir más tranquilo en lugar de seguir dándole vueltas a una conversación. Otro día vuelve a cocinar para sí mismo. Compra flores sin esperar una ocasión especial. Sale a caminar sin ninguna prisa. Se ríe de algo que hacía tiempo no le causaba gracia. Y sin darse cuenta, empieza a regresar, no a un lugar, a sí mismo. Siempre me ha parecido curioso que hablamos mucho de encontrar nuestro camino, pero casi nunca hablamos de volver. Porque si somos sinceros, muchos no estamos perdidos, solo nos fuimos dejando en distintos lugares. Un pedazo quedó en aquella relación que terminó, otro en un sueño que nunca se intentó, otro en una despedida, otro en una versión de nosotros que hacía mucho no sonreía con tranquilidad. Y llega un momento en el que uno se mira al espejo y piensa: ¿en qué momento dejé de ser esa persona? No porque haya cambiado, cambiar es inevitable, sino porque entre tantas responsabilidades, tantas expectativas y tantos intentos por sostenerlo todo, se fue olvidando de volver a casa. Y cuando digo casa, no hablo de un lugar,
Hablo de ese espacio interior donde uno puede respirar sin tener que demostrar nada. Quizás por eso esta historia me conmovió tanto, porque el viajero no ganó, el viento tampoco perdió realmente y el sol nunca buscó un trofeo. No hay héroes, no hay villanos, solo hay una manera distinta de estar en el mundo. Y pensé, qué bonito sería vivir así, sin tener que convencer a todos, sin sentir que cada diferencia es una pelea, sin cargar un peso solo porque llevamos tanto tiempo acostumbrándonos a él. Tal vez crecer no consiste en convertirse en alguien nuevo. Tal vez crecer sea recordar quién eras antes de empezar a tener miedo por todo. Mientras preparaba este episodio, volví a leer la historia una última vez y ocurrió algo curioso. Ya no estaba leyendo sobre un viajero. Estaba leyendo sobre todas esas veces en que la vida nos pidió soltar algo cuando todavía no nos sentíamos listos. Y entendí que nadie puede decidir ese momento por nosotros. Hay despedidas que necesitan tiempo. Hay duelos que no obedecen calendarios. Hay heridas que no desaparecen porque alguien nos diga, ya supéralo. Cada persona tiene su propio ritmo. Y qué alivio entender eso. Porque durante años nos han hecho creer que sentir más tiempo del esperado es un fracaso. Que si todavía duele es porque no hemos avanzado. Que si aún pensamos en aquello es porque estamos haciendo algo mal. Pero la vida no funciona como un reloj. Hay inviernos que duran más y eso no significa que la primavera se haya olvidado de nosotros. Si hoy estás escuchando este episodio mientras manejas, mientras haces la comida, mientras trabajas o simplemente porque necesitabas un momento para ti, quiero que te lleves una sola imagen, no una enseñanza, no una tarea, solo una imagen. Imagina por un instante que dejas en el suelo todo aquello que has venido cargando durante tanto tiempo. No porque desapareció, no porque dejó de importar, sino porque, aunque sea por unos segundos, te permites descansar. Respirar sin estar resolviendo nada, sin convencer a nadie, sin demostrar nada, solo respirar. Porque a veces olvidamos que también se puede vivir así. Quizás mañana vuelvas a recoger algunas de esas cargas. La vida sigue, las responsabilidades siguen, habrá llamadas por hacer, decisiones que tomar, personas con las que hablar, pero tal vez mañana las levantes de una manera diferente, con menos culpa, con menos prisa, con un poco más de amabilidad hacia esa persona que te acompaña desde el primer día de tu vida. Tú. Gracias por regalarme este momento. Gracias por hacer una pausa en medio de tantos días que parecen correr sin detenerse. Si esta conversación encontró un lugar dentro de ti, me alegrará saberlo. No porque necesite tener la razón, sino porque significa que por unos minutos, dos personas que quizás nunca se han visto, compartieron el mismo pensamiento. Y eso, en un mundo que a veces parece tan acelerado, también es una forma de compañía. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, aquí en Amor Ti.
donde no siempre buscamos respuestas, pero nunca dejamos de buscar aquello que nos hace sentir un poquito más humanos. Gracias por acompañarme en este episodio de Amor Ti. Si resonó contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sígueme para no perderte los próximos episodios. Recuerda, amarte no es egoísmo, es el acto más valiente que puedes hacer cada día. Nos escuchamos muy pronto aquí en Amor Ti.